no puede la revolución ser algo si la revolución es precisamente el símbolo de esta chatarra que ven ustedes acá atrás de mí, vestida de verde olivo. Estos son los que han tenido la revolución en estos tantos años. Estos son los que, a fuerza de apretar el gatillo, a fuerza de torturas innumerables y hasta desconocidas, estos son los que, a fuerza de miedo, a fuerza de coacción, han mantenido aquella revolución que, en fin de cuentas, nunca triunfó. Nunca triunfó. Nunca triunfó. La impusieron. Es por eso que incluso Castro, en los primeros años de revolución, no se decía comunista, para que precisamente toda esa trama que estaba pues llevando a cabo en secreto no se pusiera en peligro. Y hasta hoy han llegado con eso. Figúrense ustedes que mientras el pueblo cubano muere de hambre, mientras el pueblo cubano se fuga, los mejores cerebros cubanos se fugan, los mejores talentos cubanos se fugan, Cuba entera se fuga, y la tierra, ni digamos, la tierra está estéril, pues nada que a los revolucionarios, a estos que en verdad, ellos los que en verdad viven de la revolución, pues nada, ellos estaban celebrando el 60 aniversario precisamente de la seguridad del Estado, de la contrainteligencia militar, porque ellos tienen pues inteligencia, contrainteligencia, grupo 1, grupo 2, grupo 3, aquello es malévolo, porque a fin de cuentas la chivatería en Cuba, pues eso es moneda de cambio, incluso si ya no es tan rentable. Hoy hay más inflación para la chivatería que antes, pero es verdad que Cuba se ha mantenido con esta gente. Esto es lo que el mundo no sabe, y esto es lo que el mundo ahora se está dando cuenta. Y esto pues no los debemos nosotros. Esto no los debemos cubanos, de haber denunciado, de haber hecho conocer la naturaleza misma de la revolución cubana, de sus principales líderes y de toda la junta que gobierna Cuba, porque no es posible que si aquello fuera tan bueno, pues que Cuba estuviera en el estado en el cual está. No, no es posible. No, no es posible. Cuba no es Numancia, Cuba no es Jericó, Cuba no es nadie. Cuba no es Jerusalén. Cuba es una isla en el medio del Caribe que fue siempre conocida y fue siempre codiciada por ser la llave del Golfo, la llave de las Américas. Pasando por Cuba, usted puede pues llegar a todas las Américas. No me va a contar a mí que nací en esa revolución, escuchando el latido del bloqueo, del tal bloqueo, del inexistente bloqueo, no me va a decir a mí, cualquier comunista, que después que nos lo enseñaron en la escuela, que Cuba era la llave del Golfo, que nosotros pues íbamos a permitir que algún bloqueo nos asesinara de tal manera. No lo hubieran permitido los comunistas, porque para hacer pillos ellos sí son buenos. Ellos para solucionar, no, eso es caca, ahí no se toca. Ellos a hablar de resultados no vinieron, ellos vinieron a hablar de a ver cómo lo elevamos a planos superiores, pero aquí no se encuentran las soluciones. Esto no es aquí. Las soluciones son extraterrestres, son de otro planeta. Ellas no vendrán, o usted no las verá si usted no logra volar. Y como de todas formas, volar es lo que todos ansiamos, pero en avión, y los aviones no van a ese planeta donde se encuentran las soluciones comunistas, pues nunca usted verá ni un logro, ni una solución, ni siquiera que esto cambie. Aquello es lo que se recicla, pero siempre quedará la misma cúpula. Esta misma cúpula que este fin de semana pasado, mientras los cubanos estaban pues debatiéndose en sus casas cómo comer, cómo hacer con los apagones, cómo hacer a ver, la gente de Pinar del Río, que han cacareado tanto y ni siquiera en Pinar del Río se ha arreglado más del 4% de las viviendas, no se ha arreglado casi en ningún poblado del interior de la provincia el tendido eléctrico, no se han arreglado las rutas, y a ver, no sigo porque en fin de cuentas estas retóricas tienden a ser repetitivas cada vez que usted habla de Cuba. Pero nada, ellos sí están muy orgullosos, no de ese pueblo, ellos no están orgullosos del pueblo que hace como puede para comer, que hace como puede para alimentarse y para curarse si por casualidad enferman, porque usted ve que en todas las redes sociales de los cubanos, los unos piden aspirina y los otros piden un cartapazo. Entonces todo falta en Cuba. Hasta el dolor de cabeza es imposible quitárselo. Y si usted por casualidad podría
podía vivir unos añitos más, pues ni eso espere porque ni marcapasos hay, o sea que aquello está duro. Pero la contrainteligencia militar, tal cual, pues la seguridad interna y todos los órganos estos represivos, esto sí es importante para ellos. Allí sí va Raúl Castro. Bueno, el que dicen que es Raúl Castro, yo lo veo un poco, es que ya con la edad que tiene, ya uno no sabe ya cómo, pero esta banda de gorilas verdes estuvo presente este fin de semana celebrando yo no sé qué cosa, pero celebrando el 60 aniversario de la contrainteligencia militar. Imagínense ustedes, estos son los que gobiernan Cuba. Raúl, usted no lo ha visto en ninguna parte dándole la cara al cubano, no lo vio de hecho nunca. Mientras fue presidente, a Fidel usted no lo vio de hecho nunca dándole la cara al cubano, y a Miguel Díaz-Canel, de hecho, si usted lo está viendo dándole la cara a gente, no se piense que ese es el pueblo cubano, ese no es el pueblo cubano. Ese es la monada, la carnerada que le buscan para que los que se prestan, los mongólicos, los esclavos que se prestan para irle a hacer el juego al dictador. Pero en fin de cuentas, ¿quién puede querer a Díaz-Canel? ¿Quién le va a creer a esta gente? Gracias, gracias, presidente, si en fin de cuentas, si no le da uno, no le podrá tampoco dar a otros. Miguel Díaz-Canel ha dado menos que sus dos predecesores, que ya dieron bien poco. Entonces, miren, porque esto de que no se sabía que en Cuba había una dictadura, esto de que si usted se queja en Cuba va preso, y esto de que si usted piensa diferente en Cuba va preso, no se piensa en que se sabía en el mundo en otros tiempos. Si los cubanos nos sentimos olvidados después de que aquello triunfó, no es porque el mundo nos haya verdaderamente olvidado, es porque el mundo no sabía, porque si usted todavía hoy busca en Google Cuba, usted pone alimentación, no son los pobres cubanos los que salen en Google todavía, no, la dictadura tiene repleta las redes de huertos, campiñas, sembradíos, de todo, hortaliza, de todo, para mostrar que en Cuba se come bien. Vaya y búsquelo, busque en Google para que usted vea que estamos ganando la guerra, esta. Pero hay una guerra que es secreta, hay una, o sea, guerra que llevan ellos para demostrar su mentira. Hay una estrategia que es secreta de la dictadura. Los discursos son vistos. Las palabritas por aquí y por acá en las redes, pues son leídas. Cómo va el cubano, el verdadero cubano, pues eso uno lo sabe a diario. Cómo van ellos, pues de vez en cuando nos enteramos de cómo van. Pero tienen una estrategia de no decir nada, y esta pues es la que se realiza en la UCI, es la que realizan los diferentes webmasters y community managers de las diferentes redes de la dictadura, que es llenar Google de fotos que muestran una Cuba que en fin de cuentas no existe, pero que si usted vive en Francia, si usted vive en Italia, si usted vive en España, si usted vive en Suecia, y usted busca en Google alimentación en Cuba, a sabiendas de que las carencias son pues desestimables, ya usted no sabe de qué se carece en Cuba, se carece de todo. Si usted lo busca en Google, eso no aparece. No, eso no aparece. Eso no aparece, pero no se queje, porque desde hace mucho tiempo, y esta es la causa por la cual no aparece en Google, Fidel dijo, aquí el que se queje, afuera. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ninguna tribuna. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ningún derecho a hacer campaña contra la revolución. Se acabó. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ninguna tribuna. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ningún derecho a hacer campaña contra la revolución. Bueno, es culpa de es culpa de estas palabras, o de palabras como estas, que calaron fuerte primeramente en la mente del cubano y se caló el miedo. Nos cuadramos en la línea del miedo, y evidentemente cuando existe la línea del miedo, que llega hasta hoy, porque la dictadura, como les digo, tiene una estrategia web. Usted busca en todas las redes sociales y ellos se pintan como los extremadamente buenos, los que todo lo han hecho bien, pero en fin de cuentas, nada, esto es tan viejo como el panfleto comunista. Mentira, mucha mentira. Ahora, los cubanos tienen que dejar este miedo que nos inculcó este gorila de Fidel Castro de que los revolucionarios no teníamos plaza en Cuba, y tomar
la plaza que nos quitaron. Tomar la plaza que incluso él tuvo durante la dictadura de Batista, que lo reconocía a él como un opositor. Nosotros en Cuba hoy no tenemos el derecho de ser opositores por ser contrarrevolucionarios. ¿Y quién le dijo a Fidel Castro? ¿Y quién le dijo a Miguel Díaz-Canel? ¿Y quién le dijo a nadie que nosotros no tenemos derecho a tomar el papel y a jugar el papel que nos corresponde en la historia de nuestro país? Y el papel que nos corresponde en la historia de nuestro país hoy en día es ser opositores. Y pues tenemos que asumirlo. Y tenemos que ejercerlo. Y tenemos que acusar recepción de que se recibió, que lo somos, porque nuestras acciones son vistas. ¿Dónde está la oposición cubana hoy en día? ¿Dónde está? ¿Todavía están pensando en las palabras de Fidel? ¿Todavía le tienen miedo a las palabras de Fidel? ¿Todavía le tienen miedo a esta gente que ellos sí celebran? Ellos sí, pues, se festejan. Ellos sí, pues, ya usted sabe, las pompas, porque esto es el acto, lo que vieron, esto es el acto para la contrainteligencia. Esta gente fueron los que se prepararon detrás de las palabras de este gorila. La contrarrevolución no tendrá plaza en nuestro país. Esto es tal cual, las calles son de los revolucionarios, las escuelas son de los revolucionarios, ¿y usted qué? ¿Y usted para qué sirve? ¿Y usted para qué nació en Cuba, cubano, si no es para, pues, ejercer, pues, vuestra mera existencia? Existencia que no tiene. Hoy, pues, más o menos, un cubano que se pueda salir, pues quizás esté comiendo bien. Los hay que comen bien, no estoy diciendo de la cúpula, estoy diciendo del pueblo, porque los hay que se mueven, que tienen negocios, que todavía puede ser, incluso si es caro, llegan a comer, pero la gran mayoría están detrás de ese miedo, callándose, que no pueden vivir, callándose porque supuestamente las calles son para los revolucionarios y porque supuestamente los revolucionarios no tienen plaza en la revolución. ¿Ok? No hagamos parte de esa revolución porque no lo somos, pero seamos parte de ese pueblo cubano, de Cuba, oriundo de allí, nacido allí, que reclama sus derechos. Que reclama sus derechos por encima de cualquier revolución que exista. Por encima de cualquier cosa. En fin. No hay tampoco, no tengo yo que ofuscarme tanto porque es que no lo vale. Ya está muerto, por suerte. En fin, mucha contrainteligencia, mucha, ¿cómo se llaman estos locos? Seguridad del Estado, G2, cuerpos secretos y todo eso, pero se robaron las ruedas del restaurante La Carreta y hasta ahora, miren ustedes, qué sorpresa, qué irónico, es cínico verdaderamente de la parte de la tiranía, porque en un país donde no se pierde nada, en un país donde existen tantos cuerpos represivos que incluso están los que no tienen ni siquiera que tomar una pistola en la mano porque son cuerpos represivos de escucha, como es esta contrainteligencia. Eso es lo que quiere decir. Esta gente lo único que hacen es hablar y escuchar. Se visten de verde, bien evidentemente, pero un arma no toman. Estos son pues los dientes de leche de la revolución. Se robaron la rueda de la carreta y los revolucionarios no han salido a buscarla. No es que enviaron policías allí para ver, para hacer una requisición, no sé, el peritaje, no, nada, para nada. Eso no interesó porque a Cuba a ellos no les interesa. Sin embargo, ellos están detrás de todos esos coleros, están detrás de todos esos revendedores que engendra el sistema mismo. Están detrás de toda esa corrupción, claro, la que no los toque a ellos, porque ya ustedes saben todo lo que se sabe sobre la corrupción de la cúpula y no hemos visto que ni el uno ni el otro, para no mencionar nombres, hayan sido tocados y la corrupción va hasta hechos de sangre. La corrupción llega lejos en Cuba y bueno, y si se puede decir que las fuerzas del orden, los represores, la contrainteligencia también hace parte de la corrupción, porque un sistema corrupto pues se conlleva a que, como usted es mi opositor y usted no tiene derecho a estar aquí, yo lo mato, yo lo desaparezco o yo lo fuerzo a dejar el país. Esto es lo que pasa en Cuba. Entonces, la corrupción en general, ellos están detrás de lo que no los toca a ellos. Pero se robaron la rueda de la carreta, una de las enseñas de la gastronomía de La Habana, y hasta ahora no han dicho nada. No sé si alguna vez pues encontrarán también las fotos de Leno, por ejemplo. En fin, esta es Cuba. Esta es Cuba, esta es la verdadera Cuba. Esta es la Cuba que ni atrás ni adelante usted pues
se encontrará un tipo de, no sé, de algo que le pueda a usted, no sé, dejar por lo menos predecir que algún día aquello cambiará, aunque sea, no sé, en una iluminación, aunque sea en una utopía. Aunque sea en una utopía, porque en fin de cuentas, en aquel país, en aquella Cuba, en esa Cuba de la cual, pues, si usted busca en Google, todo va a pedir de boca, los cubanos, a ver, ya no vamos a hablar de mieles, los cubanos solo disfrutan en el noticiero.